Muy buenas tardes, estimados estudiantes del segundo año medio. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los métodos anticonceptivos. El objetivo de esta clase será conocer los métodos anticonceptivos más usados por los jóvenes en Chile, como también sus ventajas y desventajas. ¿Por qué es importante la anticoncepción? ¿Por qué creen ustedes que es importante prevenir la fecundación? ¿Ya? Porque eso es lo que nos trata de decir la anticoncepción. Ya es evitar, ¿cierto?, el embarazo. Ya evitar el proceso de fecundación, o sea, la unión entre el espermatozoide y el óvulo. ¿Por qué será importante? Bueno, primero que todo, evita el embarazo no deseado, ya que es importante recalcar esto. Ya el embarazo, el nacimiento de un bebé por sí es una bendición, como todos lo sabemos, pero siempre y cuando sea planificado. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos permite la anticoncepción? ¿Cierto? La utilización de los métodos anticonceptivos nos permite y nos da la libertad de escoger nosotros el momento adecuado para tener un bebé. ¿Ya? Y además, existen métodos anticonceptivos que nos protegen de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué métodos conoces? Algunos dirán los preservativos, ¿cierto? El condón, las pastillas anticonceptivas, pero existen otros más, ¿ya? Y los invito a conocerlos. El primer método anticonceptivo que vamos a ver es el preservativo, o como les mencioné, también llamado condón. El condón masculino, sus ventajas son las siguientes. Son necesarias cuando se tienen relaciones sexuales. ¿Ya? Solamente se utilizan en las relaciones sexuales. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tienen, ¿cierto?, la libertad de no estar ingiriendo o incorporando a su cuerpo una pastilla, una inyección, ¿cierto? Como lo son los métodos hormonales, que hay que tomarlos diariamente. En cambio, el preservativo masculino te permite la libertad en ese sentido. Solamente se utiliza al momento de las relaciones sexuales. Puede proteger a las parejas de las enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Recuerden, ¿cierto?, que, como les mencioné hace poco, no todos los métodos anticonceptivos nos protegen de las enfermedades de transmisión sexual, ya que hoy en día no solamente tenemos que fijarnos, ¿cierto?, o prevenir un embarazo no deseado, sino que también las enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, ¿cierto?, la sífilis y otras. No causan ningún efecto secundario, ¿ya? Y se encuentran disponibles con facilidad en varias marcas, texturas y tamaños. ¿Cuáles son las desventajas que posee este preservativo, ¿cierto?, o también llamado condón? Interrumpe el acto sexual. A veces, ¿cierto?, se puede romper, lo que puede desencadenar, ¿cierto?, en un embarazo no deseado, y debe ser manejado con mucho cuidado después de la eyaculación, ya para impedir, ¿cierto?, que haga contacto con el aparato reproductor femenino y pueda ingresar al cuerpo de la mujer y ocasionar un embarazo no deseado. El segundo método anticonceptivo que vamos a conocer son las píldoras anticonceptivas, como la imagen que observan acá. ¿Qué son las píldoras anticonceptivas? Bueno, en este caso hablamos de un método hormonal, el cual trabaja con dos hormonas, los estrógenos y la progestina. Hay pastillas, anticonceptivas que utilizan uno de estos, ya sea los estrógenos o la progestina, y hay otras que se llaman y que son de acción combinada que utilizan ambas. ¿Ya? Pero la función de estas no varía, ¿cierto? Y es la misma en los diferentes ejemplos que les di. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace o cómo funcionan? Bueno, evita que el cuerpo de la mujer libere el óvulo, ¿cierto?, cada mes. Y además de eso, engrosa la mucosa del útero, ¿ya? Lo cual va a dificultar la entrada del semen. ¿Cuáles son las ventajas que tienen las píldoras? Bueno, no interrumpe el sexo y obliga a la pareja a hacer cambios en sus hábitos sexuales. Seguro para la mayoría de las mujeres, entrega cierta protección contra el cáncer ovárico, cáncer de útero y quistes benignos de las mamas. Regula los periodos menstruales. Ya los periodos son más ligeros y cortos. Es un método fácil de usar, ya que solamente se tiene que administrar uno al día, ¿cierto?, por vía oral. Y puede tener efectos positivos en la piel. Por ejemplo, mejorar el acné. ¿Ya?
Esto es súper importante cuando hablamos de que regula los periodos menstruales. Ya ustedes saben que hay mujeres que sus periodos son irregulares, o sea, hay meses donde no les llega su periodo, pasan 2 o 3 meses y no ha llegado su periodo menstrual, entonces las pastillas anticonceptivas lo que hacen es eso, ya regular también el periodo menstrual y también disminuye los dolores menstruales. ¿Cuáles son las desventajas que poseen las píldoras anticonceptivas? No ofrecen ninguna protección contra la enfermedad de transmisión sexual, son inadecuadas para mujeres mayores de 35 años de edad, fumadoras o mujeres que amamantan a sus hijos. Ya estas pastillas anticonceptivas con esas hormonas no son recomendables para las mujeres que amamantan, ya que le quita el efecto a las hormonas, ¿ya? Y además de eso, disminuye la cantidad de leche. Por ende, a las mujeres que están amamantando, ¿cierto? Se les entrega una pastilla anticonceptiva diferente, ¿ya? Para que no tengan problemas con el proceso de amamantamiento del bebé. Se le puede atribuir cambios de humor a ciertas mujeres, pueden originar efectos secundarios molestos como dolores de cabeza, dolor abdominal y hemorragias intermenstruales. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si su periodo menstrual le llega todos los meses, ¿cierto? A fines de mes puede haber meses en los cuales haya unas pequeñas manchas, ¿cierto? Durante el mes, antes del periodo menstrual. Y se debe tomar casi todos los días. Ya esa es una de las desventajas también. El tercer método anticonceptivo que vamos a conocer son las inyecciones anticonceptivas, ya como aparece acá en la imagen. ¿Qué son estas inyecciones? Bueno, al igual que las pastillas anticonceptivas, también utilizan hormonas, la progestina y el estrógeno. Deben ser administradas por un médico o una enfermera que sea capacitada, ya sea una vez al mes o una vez cada 3 semanas. ¿Ya? Estas inyecciones, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen? Evitan la ovulación, o sea, la liberación del óvulo, y además, al igual que las anteriores, ¿cierto? Que las pastillas anticonceptivas engrosan la mucosa, lo que va a impedir o va a dificultar el paso del semen al interior del cuerpo de la mujer. ¿Cuáles son las ventajas? Es un método hormonal de acción prolongada sin necesidad de una dosis diaria, ¿ya? O sea, a diferencia de las pastillas anticonceptivas que se toman diariamente, esta inyección, ¿cierto? Trae la carga hormonal del mes, por ende se va liberando día a día la cantidad de hormonas que el cuerpo necesita para prevenir, ¿cierto?, el embarazo, y no tienen que estar dependiendo de tomar una pastilla diariamente como es la pastilla anticonceptiva. No interfieren en las relaciones sexuales. Las inyecciones de solo progestina se pueden usar durante la lactancia y para las mujeres que no toleran el estrógeno, ya, o sea, tienen la ventaja de que existen inyecciones que solamente tienen progestina o solamente tienen estrógeno. Pueden reducir los periodos muy dolorosos y ayudan con los síntomas premenstruales. Ya las mujeres que sufren de dolores durante el periodo menstrual o antes del periodo menstrual, estas inyecciones, ¿cierto?, ayudan a evitar esos dolores. ¿Cuáles son las desventajas de estas inyecciones? Dependiendo del tipo de inyección, los periodos y la fertilidad pueden tardar hasta un año en volver después de suspender las inyecciones. Por ejemplo, si una mujer quiere planificar, ¿cierto?, su embarazo para cierto mes, por ejemplo, quedar embarazada en agosto o en diciembre, no pueden planificarlo así de un día para otro. Ya tienen que ser un año de planificación para poder quedar embarazada. Ya tienen que dejar de utilizar estas inyecciones por un año. ¿Qué otra desventaja? Es que produce dolores de cabeza, ¿cierto? Pueden haber mareos, pueden aparecer manchas en la piel y sensibilidad en los senos. Cambio de humor, aumento de peso, ya dolor abdominal. Y no protege de las enfermedades de transmisión sexual. El cuarto método anticonceptivo que vamos a conocer son los implantes anticonceptivos, como el que tenemos en la imagen. Ya esta barrita, ¿cierto?, que se utiliza por debajo de la piel en la parte anterior del brazo. ¿Qué son? Son pequeños tubos flexibles impregnados con una hormona progestina que un médico o enfermera capacitado inserta justo debajo de la superficie de la piel en el interior de la parte superior del brazo.
el implante es efectivo durante un lapso de 3 años. Ya que son las barritas que están aquí en esta imagen. ¿Cómo funcionan? Al igual que todos los métodos que funcionan con hormonas, engrosa, ¿cierto?, la mucosa del cuello, lo que dificulta la entrada del semen y evita la ovulación. Sus ventajas, ¿cierto? Una vez acomodados, la paciente se olvida de ellos. No interfiere con las relaciones sexuales, se puede utilizar durante la lactancia materna, es útil para mujeres que no pueden tomar estrógenos, pueden reducir los periodos muy dolorosos. Y sus desventajas es que pueden causar hemorragia durante los primeros meses, sus efectos secundarios como la cefalea, el dolor de mama, ¿cierto?, los cambios de estado, el dolor abdominal, y no protege contra la enfermedad de transmisión sexual. Y al igual, ¿cierto?, que las inyecciones puede tomar un tiempo para volver, ¿cierto?, a habilitar la fertilidad. O sea, en el momento de, como les decía, de querer programar un embarazo, ¿cierto?, tiene que dejar de tomar dejar de utilizar, perdón, este método y planificar. Bueno, esos son los métodos anticonceptivos que más utilizados, ¿cierto?, en nuestro país. Pero estos métodos anticonceptivos y otros tienen una clasificación, ¿ya? Se clasifican en métodos de barrera, métodos hormonales, químicos, dispositivos intrauterinos y aquellos de esterilización quirúrgica, ¿ya? Los métodos anticonceptivos, ¿cierto?, como les mencioné al principio, su principal función es prevenir el embarazo, ¿ya? Y además, en algunos casos, como lo que pudimos ver, ¿cierto?, previenen las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuál es el único método que previene la enfermedad de transmisión sexual entonces? Muy bien, el preservativo o condón, cuando se utiliza de forma correcta, previene las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, los métodos de barrera, encontramos el preservativo masculino y femenino, que tienen un 98% de efectividad si se utiliza de forma correcta, y este sí previene las enfermedades de transmisión sexual. En los métodos hormonales vamos a encontrar todos los métodos que acabamos de analizar, como las píldoras anticonceptivas, ¿cierto?, los cuales evitan, ¿cierto?, la ovulación, pero no previenen contra las enfermedades de transmisión sexual. Los métodos químicos, donde encontramos los espermicidas, como su nombre lo dice, matan a los espermatozoides, pero tampoco previenen las enfermedades de transmisión sexual. Después encontramos los dispositivos intrauterinos, y yo creo que más de alguno ha escuchado hablar de la T de cobre. Ya, antiguamente, ¿cierto?, este método era de cobre, ya que es igual a una T, como aparece en la imagen de aquí. Lo único que hoy en día es de plástico, ¿ya? Y este método es introducido en el cuerpo de la mujer, ¿cierto?, en el útero, y estos bracitos tapan los conductos, en este caso las trompas de falopio, y van a impedir, ¿cierto?, que el espermatozoide llegue hasta el óvulo, ¿ya? Y al igual que estos métodos de acá, no previenen las enfermedades de transmisión sexual. Y finalmente tenemos aquellos que se clasifican en esterilización quirúrgica, ¿ya? O sea, que necesitan, ¿cierto?, pasar por un pabellón para llevarse a cabo, como por ejemplo la vasectomía, la ligadura de trompas, ya, en la cual van a cortar, ¿cierto?, los distintos conductos del aparato reproductor masculino en el caso de la vasectomía, y en el caso de la mujer, ¿cierto?, las trompas de falopio. Al igual que los anteriormente mencionados, no previenen las enfermedades de transmisión sexual. Por ende, el único método que previene las enfermedades de transmisión sexual y que a la vez, ¿cierto?, previene un embarazo no deseado es el método de barrera, que es el preservativo, también llamado condón. ¿Ya? Correcto uso del condón es súper importante para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, ¿cierto? Y también el embarazo no deseado. ¿Ya? Es súper importante que siempre tengan el cuidado de dejar un espacio, ¿cierto?, en la punta del pene, ¿cierto?, que viene acá como una especie de bolsita. Eso siempre tiene que quedar, ¿ya? No tienen que bajar el preservativo en su totalidad, sino que siempre tiene que quedar ese espacio, ¿ya?, para depositar ahí el semen, ¿ya? Y así, ¿cierto?, no contraer una enfermedad de transmisión sexual, ¿cierto?, y tampoco un embarazo no deseado.
Entonces, el mensaje con el que se tienen que quedar ustedes es que vivan su sexualidad, pero la vivan protegidos, ya protegidos de un embarazo no deseado y de una enfermedad de transmisión sexual. La actividad que van a desarrollar es la siguiente. Deben escoger un método anticonceptivo que no se haya estudiado e investigarlo. ¿Ya? Van a tener un formato libre para enviarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser mediante un PowerPoint, un Word, en su cuaderno, ¿cierto? Tomarle una fotografía y enviarlo. Ya tienen hasta el día viernes 3 de julio para hacer envío de este trabajo. Deben incluir en él ventajas y desventajas, una imagen o dibujo y las características generales de este método. Así que muchas gracias por observar este video. Les envío un caluroso abrazo.